Hola amigos, bienvenidos a esta otra sección de los arreglos. Vamos a continuar ahora explicando cómo trabajar con los tipos de arreglos, que son dinámicos. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si quisieras agregar en un arreglo ya predefinido? Vimos en la clase anterior que los arreglos que habíamos creado solo podían tener un tamaño fijo, pero ¿qué pasaría si quisiéramos agregar otro elemento a ese arreglo? ¿Cómo haríamos o también si quisiéramos arreglar un tipo de dato por referencia? Vimos en la clase anterior que únicamente se podían agregar elementos del tipo primitivo, pero ¿qué pasaría si por ejemplo tuviéramos una clase llamada estudiante y de pronto nosotros quisiéramos crear un arreglo de estudiantes e ir agregando a medida que fuera necesario? Bueno, en esta clase vamos a ver entonces cómo solventar ese problema. Lo primero que vamos a hacer es abrir el NetBeans y crear un nuevo proyecto. Como siempre le vamos a colocar en este caso sección 8.3. Siempre desmarcamos la opción de crear la clase principal. Luego damos en finalizar. Luego vamos a crear un paquete para que podamos agregar ahí las clases. Le vamos a llamar al paquete de nombre A. Luego finalizar. Y vamos a crear dos clases. Una llamada estudiante. Y la otra clase llamada demo. Esta será la clase principal. Luego damos en finalizar. En la clase estudiante vamos a crear una clase, vamos a agregar atributos del tipo estudiante. Para hacerlo más práctico solamente vamos a agregar dos elementos que van a ser el nombre y la edad. En esta clase vamos a agregar los constructores. Como hemos visto con Almax Insert se pueden agregar de una forma más rápida. En este caso solo vamos a agregar el constructor por defecto. Aquí vamos a mover para que estemos ordenados y vamos a agregar también los métodos accesores. En este caso va a ser de los dos elementos edad y nombre. Con eso ya tendríamos lista esta clase. Ahora, esta clase es una clase del tipo estudiante como normalmente nosotros la hemos hecho anteriormente, con un constructor con atributos, en este caso del tipo privado, tanto para el atributo nombre como edad. Únicamente se va a poder acceder a ellos a través de los métodos accesores. Luego vamos a crear en la clase demo un arreglo de ese tipo de datos que va a ser estudiante. Como siempre en el método main, aquí vamos a agregar la funcionalidad del código. En este caso vamos a crear primero 3 estudiantes y eso lo vamos a agregar luego a un arreglo. Vamos a ver entonces, como habíamos visto en el programa JBlue, que se pueden crear muchas instancias a partir de una clase. En este caso cada una va a ser identificada por medio de un nombre, que en este caso va a ser estudiante 1. Vamos a instanciar la clase por medio del operador new. Luego esto va a ser del tipo estudiante. En este caso acá olvidé agregar el otro constructor cuando tiene parámetros. Queremos inicializarlo con ciertos valores la instancia. Entonces vamos a marcar la opción de nombre y edad en el constructor para que se genere. Y aquí ya tenemos un constructor con valores predefinidos. Esto lo hago para que a la hora de crear aquí el estudiante podamos agregar también los atributos sin necesidad de usar los métodos accesores. También es otra forma como hacerlo. Entonces aquí le vamos a colocar al primer estudiante José. Luego, como recibe dos parámetros, va a ser el nombre y la edad.
Vamos a colocar 22. Vamos a crear igual otro estudiante. Vamos a crear 3 estudiantes. Entonces voy a copiar aquí estas líneas para hacerlo más rápido. Otro va a ser número 2, estudiante 3, y vamos a cambiar aquí el caso Juan y le voy a colocar de edad 36 y en el otro le voy a colocar mi nombre y en la edad le voy a colocar 29. Luego, hasta acá lo único que hemos hecho es crear las instancias de las clases, no hay nada fuera de lo común. Ahora, si quisiéramos crear un arreglo donde nosotros pudiéramos agregar estos 3 estudiantes, para el caso de los elementos que son por referencia, tipos de datos por referencia, como en este caso, vamos a hacer uso ya no de la notación de corchetes, sino que vamos a hacer uso de una clase. Esa clase se va a llamar ArrayList, que es una clase que nos permite agregar elementos de tipo de datos por referencia y que son estos de tipo dinámico. Para crear este tipo de arreglos, lo que hacemos es definir la clase. En este caso también entre los signos menor que y mayor que vamos a agregar el tipo de dato que vamos a agregar en esa clase, ya que son elementos genéricos, es decir, soporta cualquier tipo de datos por referencia. Aquí tenemos que agregar el tipo de dato que vamos a ir agregando en la ArrayList, en el arreglo. En este caso el tipo de dato va a ser del tipo estudiante, que es la clase. Observen ahí que es con E mayúscula. Y luego vamos a definir el nombre de la lista. Vamos a colocar, casi siempre por convención se recomienda utilizar el plural, porque en ese caso va a contener más de un estudiante esa lista. Igual hay que instanciarlo con el operador new. Y vamos a agregar otra vez el nombre de la clase, que es ArrayList, para crear la referencia. Aquí podemos hacer dos cosas: agregar nuevamente ArrayList y dejarlo vacío, o en el caso agregar aquí también el tipo de dato otra vez, pero para hacerlo más fácil vamos a dejarlo aquí vacío para que salga más fácil a la hora de crear el arreglo. Y luego hay que hacer uso del constructor aquí entre paréntesis y finalmente vamos a agregar el punto y coma. Luego, como había mencionado, aquí no hacemos uso de la notación de corchete para agregar los elementos al arreglo, sino que vamos a hacer uso de un método. En este caso se va a llamar estudiantes. Y como es un arreglo, aquí hace uso de un método que se llama add. Aquí es donde agregamos los objetos al arreglo. Entonces en el método vamos a escribir en el caso primero estudiante 1. Y como pueden ver, para ir agregando los demás elementos, entonces tendríamos que hacer uso solamente del mismo método. Y aquí le vamos a ir cambiando el nombre, que va a ser estudiante 2, estudiante 3. Después, para recorrer este arreglo, lo vamos a hacer como la vez anterior. Aquí vamos a hacer uso del ciclo for. Como siempre, los arreglos tienen índice 0. En este caso vamos a colocar aquí el tamaño del arreglo, que es estudiantes, y este tiene un método que nos indica cuál es el tamaño del arreglo. Ese es el método size. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a recorrer desde la posición 0 hasta cuando i sea menor al tamaño del arreglo, que en este caso la longitud es 3. Entonces hasta que sea i menor que 3 va a recorrer este arreglo. Ahora, ¿qué es lo que queremos que haga en ese ciclo? Que vamos a hacer es imprimir los valores del arreglo, de cada uno de los elementos del arreglo. Para empezar, queremos saber la posición, entonces vamos a agregar aquí el arreglo. Y aquí también tiene otro método que es indexOf para decirnos la posición de, en este caso, el elemento que estamos recorriendo. Y aquí vamos a colocar, para que obtenga el valor del entero de la posición, en este caso del valor actual de i. Luego también vamos a querer imprimir el nombre del elemento actual que se está recorriendo.
Vamos a colocar en este caso estudiantes. Aquí vamos a obtener el índice con un número entero del valor actual. Y luego vamos a obtener aquí el atributo, que en este caso va a ser el nombre. Luego, y vamos a corregir esta parte. Luego vamos a imprimir también la edad. De la misma forma vamos a recorrer el arreglo, vamos a obtener el elemento actual y de eso lo que queremos es obtener la edad. Bien, si imprimimos esto para verificar el funcionamiento, vamos a correrlo. Aquí seleccionamos la clase principal, que es demo, y vamos a ver en la consola el resultado. Observen, acá tenemos posición 0, que es el primer elemento, que es José, edad 22. Luego en la posición 1, nombre Juan, edad 36. Posición 2, Ronnie, que sería el último elemento, y la edad 29. Entonces, como vemos, aquí tenemos ya un arreglo y lo podemos ir recorriendo porque tiene elementos, solo que en este caso son de el tipo por referencia, que es estudiante. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera agregar un nuevo elemento a ese arreglo? Lo que yo tendría que hacer es sencillamente agregar, en este caso, un nuevo elemento de la siguiente forma. Como ya habíamos visto, hacer uso del método add, y aquí tendría que agregar yo el objeto. Como en este caso no he definido otro elemento estudiante 4, lo puedo hacer sin necesidad. Como aquí recibe objetos del tipo estudiante, entonces simplemente voy a instanciar objetos del tipo estudiante de la siguiente manera, haciendo uso del operador new, y en ese caso la clase yo quiero un nuevo estudiante y utilizo el constructor, y aquí le voy a colocar el nombre, que va a ser nuevo, y la edad, que va a ser 96. Y ahora, si vuelvo a recorrer ese arreglo, veamos qué sucede. Observemos que en la clase anterior vimos que si agregábamos un nuevo elemento a un arreglo que ya estaba predefinido el tamaño de tipos de datos primitivos, veíamos que nos lanzaba una excepción. Acá no tenemos ningún error, ya que esto se da en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Entonces, si volvemos a correr el ejemplo, veamos si nos da o no nos da un error. Observamos que ahora no, ¿verdad? Ahora se ha agregado el elemento de forma dinámica a diferencia de la vez anterior. Entonces podemos ver que en este caso los arreglos que son de tipo genérico podemos agregar de forma dinámica más elementos sin importar qué tamaño tenga actualmente. Ahora, yo también podría agregar tipos de datos por referencia, les había dicho, pero también podría agregar tipos de datos que son primitivos, es decir, los que vimos anteriormente, los números enteros, los floats, los double, todo eso lo podría agregar. Veamos cómo se hace. Para ello voy a definir otro arreglo diferente, siempre del tipo ArrayList. En este caso va a ser, observen aquí, hay algo bien interesante. Siempre en los tipos de datos genéricos, yo únicamente voy a poder agregar datos que sean por referencia. No puedo agregar yo tipos de datos primitivos. Cada tipo de dato primitivo tiene un equivalente a una clase por referencia, las que vimos anteriormente, que se llamaban clases de envoltorio. Entonces aquí, en lugar de agregar tipos de datos que son enteros, yo no puedo hacer eso, agregar aquí int, me daría un error. Entonces yo tengo que agregar el equivalente al tipo de dato por referencia, que sería hacer uso de la clase integer, que es como podemos ver con la I mayúscula. Aquí le vamos a llamar arreglo a este arreglo, valga la redundancia. Luego vamos a hacer uso del operador new, y aquí vamos a hacer uso de otra vez el nombre de la clase ArrayList, y aquí llamamos al constructor y agregamos el punto y coma, y luego vamos a agregar los elementos. Observen algo bien interesante, que aquí únicamente voy a hacer uso del método add,
y voy a colocar un número cualquiera. Ahora veamos cómo es que sucede esto cuando corramos el programa. Voy a agregar el otro dato que va a ser un 8 y ahora voy a imprimir las posiciones de los arreglos. Vamos a hacer uso de otra vez el método get y aquí la posición va a ser, quiero el valor de la posición 0 y también quiero la posición 1. Solamente tiene dos elementos ese arreglo, pero también la posición 1 y al correrlo veamos qué pasa. Observen que aquí obtengo el 4 y el 8 como justamente quería, pero esto no es tan sencillo como aparenta. Observen que aquí, si yo estoy diciendo que este arreglo únicamente va a aceptar tipos de datos que son de la clase integer, porque yo meto un dato primitivo y el arreglo no me da ningún error a la hora de ejecutarlo. Bueno, hay algo que se llama autoboxing, que es el proceso de convertir un tipo de dato primitivo a un tipo de dato por referencia. Eso lo hace de forma automática, así como se hace el casting de datos, que transforma un tipo de dato entero a un tipo, cuando se hace una división, a un tipo de dato, digamos, double. Entonces, así de esta misma manera, un tipo de dato que es primitivo lo convierte a un tipo de dato por referencia, porque aquí estoy diciendo que únicamente agarra tipos de datos por referencia, así no me da error a la hora de ejecutarlo. Por ejemplo, si yo colocara que aquí voy a recibir tipos de dato int, aquí automáticamente ya me está diciendo que requiere un tipo de dato por referencia y ha encontrado un entero. Entonces, si yo lo quisiera compilar, aquí me daría de hecho un error. Observen, aquí está el error. Como ven, entonces tiene que ser un tipo de dato por referencia. Ahora, si yo quisiera hacerlo de la forma, digamos, larga y como debería ser, como son tipos de datos por referencia, tendría que agregar aquí otra vez new y luego integer y el tipo de dato en ese caso que voy a agregar. Aquí dice que agarra ya sea cadena, como vimos en la Javadoc, que es lo bueno, ¿verdad? Que estamos entendiendo que acepta dos tipos de parámetros. Uno puede ser una cadena o un número entero, que sería primitivo. Entonces aquí voy a agregar el 4 y aquí agregaría igual el número 8 y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí vamos a agregar 8. Observemos que ahora lo estamos haciendo de la forma más larga, que es crear justamente un tipo de dato por referencia partiendo de un tipo de dato primitivo. Vamos a ejecutarlo y veamos qué sucede. Observen que no ha cambiado nada, ¿verdad? Entonces aquí vemos exactamente qué es lo que está pasando. Si bien es cierto, solo acepta un tipo de dato por referencia, eso no quiero que se les olvide, pero lo que hace básicamente la máquina virtual es ayudarnos en eso y pasar el tipo de dato primitivo que nosotros estamos pasando a un tipo de dato por referencia. Eso se da sobre todo pues en los tipos de datos primitivos que ya define Java. Vamos a ver más adelante que son el boxing y autoboxing, pero de momento pues solamente quiero que no se les olvide que en un tipo de dato genérico únicamente vamos a poder agregar tipos de datos por referencia. Por eso es que aquí hacemos uso de la clase integer. Bien, entonces espero que les haya gustado esta clase y les haya quedado claro y practiquen y no olviden preguntar. Muchas gracias.